¿Te imaginas recibir una factura de $10.000 por una boda a la que ni siquiera fuiste invitado, y que además es de tu propia hija? Pues eso fue exactamente lo que me pasó. Cuando abrí aquel sobre sin remitente, no esperaba una fotografía sonriente ni una nota de agradecimiento. Lo que me sorprendió fue ver solo una factura de $10.000. No había un gracias, no había un te extrañamos, ni siquiera una excusa. Solo una hoja, con números fríos, enviada por la persona que más amé en este mundo. Yo la crié solo, desde que tenía 4 años. Fui padre y madre. Aprendí a hacer trenzas por tutoriales, trabajé 2 empleos, y aún así me sentaba cada noche fuera de su puerta solo para asegurarme de que respiraba. Pero cuando cumplió 18, se fue a vivir con su madre, y con el tiempo, dejó de llamarme. La última vez que hablamos, fue para reclamarme por no pagarle una boda a la que nunca estuve invitado. Ni siquiera me enteré por ella. Me llegó una foto, y la factura. Mientras todos aplaudían en su gran día, yo era invisible. Lo peor, se atrevió a decir que mi amor fue asfixiante. Esta es la historia de cómo perdí a mi hija, y cómo al final, aprendí a recuperarme. Pero no de ella. De lo que me convertí intentando ser suficiente. Si alguna vez te han hecho a un lado, te han fallado o te han subestimado, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos en historias donde cada caída se convierte en una gran lección. Mi nombre es Héctor, tengo 56 años y he pasado más de media vida intentando ser un buen padre. Pero si algo he aprendido con el tiempo, es que no siempre el amor que das es recordado con gratitud. A veces, se convierte en una deuda que nunca firmaste, pero que igual te quieren cobrar. Natalia nació en una tarde de otoño. Tenía esa calma en los ojos que uno asocia con las almas viejas, como si ella supiera algo que el resto de nosotros aún no. Yo me enamoré de ella desde el primer segundo. Su madre, Laura, no estaba hecha para la maternidad, eso lo entendí con los años, pero tardé en aceptarlo. Se fue una mañana, sin escándalos, sin despedidas. Dejó su anillo en la cocina y una nota escrita con tinta azul. El aire olía a su perfume cuando encontré el mensaje. Natalia apenas tenía 4 años. Salió con su conejito de peluche en brazos y me preguntó si mamá se había ido a comprar leche. Me arrodillé, la abracé y le dije, desde hoy, somos tú y yo, princesa. Desde ese instante, todo en mi vida cambió de rumbo. Los años no fueron fáciles. Trabajé hasta el cansancio, dormí poco, comí menos. Aprendí a hacerle trenzas con tutoriales y a preparar su comida favorita cuando tenía un mal día. Guardé cada dibujo que me regaló, con gises y crayolas, incluso los que estaban arrugados por haber dormido sobre ellos. A veces fallaba, sí. Me perdí más de una fiesta escolar por estar en el trabajo, pero nunca dejé de regresar a casa con el corazón lleno para ella. Creció rápido. Su adolescencia trajo silencios y preguntas difíciles. Empezó a hablar de su madre, a escribirle, a querer verla. Yo nunca hablé mal de Laura, aunque por dentro me quemara la rabia. Solo asentía, respondía lo justo y confiaba en que Natalia volvería con las respuestas por sí misma. Pero al cumplir los 18, mi hija me dijo que se iba. Quiero conocer a mamá. De verdad, murmuró, casi con vergüenza. No discutí. La ayudé a empacar, envolví sus libros favoritos, le preparé su sándwich preferido para el camino. Ella no notó mis lágrimas porque me aseguré de esconderlas. Me dio un abrazo corto. Te llamo pronto, prometió. Esa noche, la casa se sintió como un cascarón vacío. Los primeros meses le llamaba seguido, tal vez demasiado. Quería saber si comía bien, si dormía, si sonreía. Hasta que un día, recibí su mensaje. Frío. Seco. Por favor, deja de llamarme tanto. Es demasiado. No había un "te quiero", ni siquiera una explicación. Solo una línea que cerró la puerta de golpe. No respondí. No supe cómo. Me quedé mirando el teléfono, tratando de entender en qué momento me había convertido en un estorbo. Dejé de insistir. Volví a caminar por las mañanas, retomé la carpintería. Nunca salí con nadie, no porque no pudiera, sino porque parte de mí aún vivía atada a los recuerdos. Empecé a ver fotos suyas en redes sociales. Con su madre. Sonriente. Radiante. Y yo, ausente en cada cuadro. Me convencía a mí mismo de que debía alegrarme por ella. Pero en el fondo, cada imagen era una herida nueva. Los años pasaron. Me acostumbré a no esperar llamadas. A dejar de mirar el celular con la esperanza de ver su nombre. No por enojo, sino por instinto. Porque uno también se cansa de tocar puertas que no se abren. Y entonces llegó aquel sobre. Blanco. Sin remitente. Dentro, una fotografía de su boda. Y una factura. Alquiler del salón, vestido, catering, hasta la luna de miel. Todo detallado con precisión quirúrgica. $10.000. Ni una nota.
Ni un hubiera querido que estuvieras aquí. Solo cifras. Me quedé helado. Al principio me reí, incrédulo. Luego lloré. Y después, sentí algo que no había sentido en años, rabia. No la furia que grita, sino la que te recorre en silencio. Me di cuenta de que para ella, ya no era su padre. Solo era un respaldo económico. Un cajero automático con nombre y apellido. Dejé la factura sobre la mesa durante días. Cada vez que pasaba frente a ella, sentía que me clavaba algo en el pecho. La di vuelta, buscando, aunque fuera una frase cálida. Nada. Solo números fríos. Era como si alguien me hubiera dicho, gracias por todo, pero ya no te necesitamos, excepto cuando hay una cuenta por pagar. Pensé en llamarla. Mi dedo temblaba sobre su nombre en el celular, pero no lo hacía. ¿Qué iba a decir? Hola, cariño. Gracias por incluirme en los gastos. Cuando por fin reuní el valor y marqué, fue directo al buzón. Así que opté por un mensaje corto, llámame cuando puedas. Pasaron 2 días hasta que recibí su llamada. Ni un saludo. Ni una emoción reconocible. Solo una frase directa, como si le debiera una explicación, ¿de qué se trata esto? Su voz era impaciente, casi molesta. Como si estuviera ocupada en cosas más importantes si yo interrumpiera su agenda con banalidades. Me tomé un segundo antes de responder. ¿Por qué no me invitaste, Natalia?, pregunté. La línea quedó en silencio por un instante antes de que soltara un suspiro. No quería drama, dijo al fin. Tú y mamá en el mismo lugar habría sido un desastre. Yo te crié, respondí. Mi voz se quebró un poco, aunque intenté que no se notara. Estuve ahí todos los días, ¿no crees que, al menos, merecía estar en la última fila? Su respuesta fue rápida, como ensayada. No quise herirte. Pero la forma en que lo dijo, no era una disculpa. Era más bien una manera de decir lo siento si tú te sientes mal, no lo siento por lo que hice. Fue solo un día, añadió. No es como si no habláramos. No hablamos, repliqué con la garganta apretada. Fuiste tú quien me pidió que dejara de llamarte, ¿te acuerdas de eso? Silencio. Largo. Y luego, como si se sintiera acorralada, murmuró, es que me estabas asfixiando. Esa palabra, me dejó en seco. No amando, no protegiendo, no cuidando. Asfixiando. Como si todo lo que hice, cada esfuerzo, cada desvelo, fuera una carga de la que ella había tenido que escapar. Pensé en las veces que me quedé despierto a su lado cuando tenía fiebre. En las meriendas que preparé con formas de animales porque decía que así sabían mejor. En los trabajos extra que tomé para que pudiera ir a sus clases de danza. ¿Asfixiándola? No valía la pena discutirlo. Ella ya había creado su propia versión de los hechos. Colgué con el alma hecha polvo. Pero esa noche, algo dentro de mí cambió. No era enojo, ni siquiera tristeza. Era claridad. Al día siguiente, en clase de carpintería, le conté lo que había pasado a Julián, un hombre que apenas conocía, pero que tenía el aire sabio de quien ha vivido mucho. Habíamos compartido banco y serrucho durante meses, pero nunca habíamos hablado de nada profundo. Cuando le mencioné la factura, dejó de lijar. ¿No te invitó y encima te pidió dinero?, preguntó. Asentí. Silbó con desaprobación. Eso no es una hija, murmuró. Eso es un cobrador. No me reí, pero sus palabras se quedaron conmigo. No me ofreció clichés. No me dijo que le diera tiempo o que ya cambiaría. Solo me miró con una seriedad serena y dijo, ya hiciste tu parte. Ella es adulta. No le debes nada. Esa noche, al volver a casa, tomé la factura y la guardé en un cajón. No la rompí. No la quemé. No por apego, sino como símbolo. Una línea invisible que separaba el pasado del presente. No era venganza. Era respeto propio. Y aún así, el vacío no desapareció. Era como un ruido de fondo constante. No dolía como antes, pero estaba ahí, acompañándome mientras cocinaba, mientras barría el porche o escuchaba la radio. Recordaba pequeños momentos, cuando me pedía que la meciera antes de dormir, su risa cuando aprendió a andar en bicicleta, la manera en que me llamaba papito cuando estaba feliz. No era nostalgia. Era duelo. No por una persona que había muerto, sino por una relación que había dejado de existir. Entonces llegó el vídeo. Me lo envió Valeria, mi sobrina, la única que nunca eligió bando. No dijo nada, solo lo mandó. Y ahí estaba, Natalia, caminando del brazo de un hombre que no reconocí, con un vestido blanco, sonriendo. Vi a mi propia hermana, Silvia, en primera fila, llorando de emoción. Todos parecían felices. Yo no estaba. Vi el vídeo 2 veces. La primera, no sentí nada. La segunda, el golpe fue brutal. No me habían olvidado. Me habían borrado. Llamé a Valeria esa misma noche.
Me contestó rápido, como si esperara mi llamada. Pensé que debías saberlo, dijo en voz baja. No podía creer que no estuvieras ahí. ¿Dijo algo de mí? Pregunté. Valeria vaciló. Les dijo a todos que tú no quisiste ir. Que eras demasiado emocional. Me quedé mudo. Dijo por qué, logré preguntar. Solo que era difícil hablar contigo, murmuró. La conversación me dejó más confundido. ¿Difícil? ¿Eso era yo? El hombre que pasó años enteros esforzándose por construirle un hogar, que se quedaba hasta tarde ayudándola con los deberes, que jamás habló mal de su madre. ¿Ahora yo era el problema? Unos días después, me crucé con Silvia en el supermercado. No hizo contacto visual, pero no iba a dejarla ir así. ¿Estuviste en la boda?, le pregunté, bloqueando su paso entre los refrigeradores de lácteos. Me miró como si no supiera qué decir. Yo, sí. ¿Sabías que no estaba invitado? Supuse que habías elegido no ir. Elegí no ir, repetí con frialdad. ¿Ese es el tipo de padre que tú crees que soy? Bajó la mirada. Quizá deberías intentar acercarte otra vez. Ser el adulto. No la dejé terminar. Fui el adulto durante 18 años. Lo di todo. Y ella me sacó de su vida sin mirar atrás. ¿Ahora esperas que me arrastre? No es eso. Sí lo es. Solo llegaste tarde, Silvia. Se fue sin decir nada más. Desde entonces dejé de buscar respuestas. Dejé de justificar su comportamiento o el de los demás. Dejé de creer que, si decía lo correcto, las cosas cambiarían. Tiré la copia del vídeo. No necesitaba pruebas de lo que ya sabía, no me querían ahí. Después de aquella escena con Silvia en el supermercado, algo se rompió dentro de mí, pero no fue dolor, fue desgaste. Un cansancio profundo, como si cada fibra de mi cuerpo hubiera decidido que ya era suficiente. Que no podía seguir cargando con una historia donde yo era el villano silencioso que todos preferían ignorar, o peor, culpar. Desde ese día dejé de hacer preguntas. Porque ya sabía las respuestas. Porque entendí que, a veces, las explicaciones no sanan, solo desgarran más. Guardé silencio. No por cobardía, sino por respeto a mi propia paz. Una tarde de limpieza en el garaje, encontré una caja vieja llena de fotografías. No la había buscado. Estaba debajo de una lona, empolvada, olvidada. Dentro había pedacitos de una vida que alguna vez fue mi todo, Natalia sonriendo con la boca llena de pastel en su primer cumpleaños, su disfraz de mariposa en Halloween, aquella vez que le enseñé a volar un papalote en el parque. Y ahí estaba yo, en cada una. Siempre presente. Siempre al margen del encuadre emocional, pero siempre sosteniéndola. No lloré. Solo miré cada imagen como si fueran fragmentos de una película que alguna vez protagonizamos juntos. No me dolía haber vivido esos momentos. Me dolía que ella los hubiera olvidado. Que los hubiera enterrado tan profundo que ya ni siquiera los reconocía como suyos. Y entonces apareció una que me detuvo el corazón, una foto del baile de padres e hijas en la escuela primaria. Natalia debía tener unos 10 años. Llevaba un vestido rosa con volantes, su cabeza apoyada en mi estómago mientras bailábamos. Yo la sujetaba con los brazos extendidos como si fuera un tesoro frágil. Recordé exactamente cómo olía su cabello esa noche, cómo se reía cada vez que le pisaba accidentalmente los pies. Me quedé mirándola por un largo rato. Y sonreí. No por nostalgia. Sonreí por mí. Porque fui ese padre. El que estuvo ahí. El que lo dio todo. Aunque ya nadie lo recordara. Ese mismo día escribí una carta. No para enviarla. No para cambiar nada. Solo para vaciarme. Para dejar que las palabras encontraran su lugar sin miedo ni esperanza. Decía algo así. No te odio. Quiero que eso quede claro. No te deseo mal. No espero que fracases. Pero extraño a la niña que solía verme como su hogar. Extraño la forma en que te aferrabas a mí en medio de las tormentas, como si supieras que nada podía pasarte mientras yo estuviera ahí. Y quizás por eso duele tanto. Porque cuando miraste atrás, no había nadie para ti. No porque me fui. Sino porque tú decidiste no verme más. Y está bien. Tomaste tus decisiones. Yo tomé las mías. Te deseo una vida buena, aunque ya no esté en ella. La doblé con cuidado y la guardé en un cajón. No era una súplica. Era un cierre. Los días comenzaron a sentirse distintos. Más ligeros. Empecé a aceptar pequeños encargos de carpintería para los vecinos. Nada grande, una mesa auxiliar, un columpio de porche, un juego de sillas para una pareja joven que acababa de mudarse a la cuadra. Y un día, mientras lijaba una de esas sillas en mi taller, un muchacho de unos 15 años cruzó la calle con su bicicleta rota. Cadena salida, las manos manchadas de grasa. Me preguntó con una mezcla de timidez y esperanza si podía ayudarle. Claro, le dije.
Mientras trabajaba en la bicicleta, me habló de la escuela, de su sueño de aprender a tocar la guitarra, de que a veces discutía con su papá y se sentía incomprendido. Escuché sin interrumpirlo. Y cuando terminé, le pasé una servilleta para limpiarse. Gracias, señor, me dijo antes de irse. Me quedé mirando cómo se alejaba pedaleando, y sentí algo que no esperaba, alivio. No porque me hiciera olvidar a Natalia, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentí útil sin ser usado. Esa noche, me senté en el porche con un vaso de té caliente entre las manos. Vi cómo las luces del vecindario se iban encendiendo, una a una, como constelaciones domésticas. Y pensé en algo que Julián me había dicho semanas atrás: la paz no llega durante la tormenta. Llega después. Cuando dejas de esperar que el rayo caiga otra vez. Y tenía razón. Yo había dejado de esperar. Ya no miraba el teléfono. Ya no fantaseaba con que algún día tocaría a mi puerta con lágrimas en los ojos y me diría: papá, lo siento. No. Ese guión ya no me pertenecía. Yo había renunciado al papel de padre ausente que nunca fui, y al papel de salvador que ella esperaba que siguiera interpretando. Una semana después, alguien me envió una captura de pantalla. Era de una publicación que Natalia había hecho en redes sociales. Una cita críptica sobre padres narcisistas y la necesidad de establecer límites. Ni me sorprendí. Ya me había desconectado de su relato. No respondí. No sentí la necesidad. Yo sabía la verdad. Y más importante, yo sabía quién era yo. Reservé una escapada a un pequeño lago a un par de horas al norte. Fui solo. Dejé el teléfono en modo avión, llevé un par de libros y simplemente estuve ahí, sentado frente al agua, respirando aire limpio. Sin mirar el reloj. Sin pensar en lo que fue o en lo que pudo haber sido. Y ahí, entre los árboles y el sonido del agua golpeando suavemente la orilla, entendí algo que me cambió para siempre: la paternidad no termina cuando tu hijo deja de llamarte papá. Porque el amor verdadero no depende del reconocimiento. Se vive, se entrega y se honra. Aunque el otro no lo vea. Aunque nunca te lo agradezcan. Yo fui un buen padre. Eso nadie me lo puede quitar. La reacción no fue inmediata. Fue lenta, extendida como una sombra que se arrastra por las paredes cuando ya ha oscurecido. Primero fue la voz de Laura, mi exesposa. No la escuchaba desde hacía años, pero al oír su mensaje de voz, supe de inmediato que nada había cambiado. Las mismas frases llenas de veneno envueltas en moralidad, que yo era un hombre frío, egoísta, que jamás comprendía a nuestra hija, que todo esto era mi culpa. La borré sin escucharla completa. Ya no necesitaba su aprobación, mucho menos sus juicios. Luego vinieron los mensajes de familiares, algunos con tono conciliador, otros más agresivos. Tal vez deberían hablarlo. Ella es tu hija, compórtate como su padre. Dios dice que perdonemos siempre. Cada palabra, un intento por hacerme retroceder. Pero no podían entender que no estaba huyendo de mi hija. Estaba saliendo de una historia en la que me habían asignado un papel que ya no merecía seguir representando. El único mensaje que me conmovió fue el de Valeria. No estoy de acuerdo con lo que hizo. Pero solo quiero que sepas que siempre fuiste un buen papá. Yo lo vi. Aunque ella no lo recuerde. Guardé ese mensaje como un tesoro silencioso. Porque necesitaba saber que no lo había imaginado. Que alguien más había sido testigo de mis días de esfuerzo, de ternura, de presencia. Unos días después, ocurrió lo inesperado. El nuevo esposo de Laura publicó una foto en Facebook. Era Natalia en su boda, y el pie de foto decía: orgulloso de estar allí para la hija que merecía nada más que amor en su gran día. A diferencia de cierta gente que solo aparece cuando hay una factura que pagar. Leí ese mensaje 3 veces. No porque no lo entendiera. Sino porque dolía entenderlo tan claramente. No respondí. No comenté. No lo compartí. Solo se lo reenvié a Valeria con una pregunta: ¿él la crió? Su respuesta fue inmediata. No, tú lo hiciste. Y todos los que importan, lo saben. Era todo lo que necesitaba. Esa semana rechacé una invitación a una reunión familiar. Me llegaron mensajes de primos que no hablaban conmigo desde hacía años, preguntando por chismes, como si el dolor pudiera convertirse en entretenimiento. Ya no tenía paciencia para eso. Lo que más dolía no era el rechazo de Natalia, era la indiferencia de los que me conocieron y aún así eligieron creer otra historia. Una noche, mi amigo Armando de la ferretería me invitó a ver un partido. Dudé, como siempre. Pero algo en mí dijo que ya era hora de dejar de estar solo. Entre cervezas y risas, le conté lo que pasó. Cuando terminé, me miró sin juzgarme. Solo dijo: eso no es familia, Héctor. Eso es una transacción. Y añadió algo que se me quedó clavado: a veces, la paz llega después de la tormenta. Pero hay que tener el valor de quedarse después de que todos se han ido.
Esa frase me acompañó mientras lijaba una repisa nueva para una vecina mayor. Mientras caminaba por el parque sin mirar el teléfono. Mientras aprendía a estar en mi propia compañía sin sentirme abandonado. Me di cuenta de que por años me había definido como padre, como si eso fuera mi único valor. Pero ya no. Había más en mí. Más que ser necesario. Yo también merecía ser querido. Tiempo después, un conocido me escribió, tu hija publicó algo en redes sobre padres narcisistas. Solo respondí, que escriba su historia. Yo ya estoy viviendo la mía. Un sábado cualquiera, sin planearlo, reservé un fin de semana en una cabaña cerca de un lago. No llevé computadora. Apagué el celular. Solo llevaba libros y ropa cómoda. Me senté a la orilla del muelle y por primera vez en muchos años, no esperé nada. No esperé un mensaje. No esperé una disculpa. No esperé una segunda oportunidad. Solo estuve ahí. Conmigo. Y fue suficiente. Porque la verdad es que hay historias que no terminan con reconciliaciones dramáticas ni con lágrimas de arrepentimiento. Algunas simplemente terminan en silencio. Y está bien. Porque el silencio también puede ser un lugar sagrado cuando uno lo elige. Una tarde, mientras reparaba una banca en mi taller, llegó el mismo chico de la bicicleta. Esta vez no necesitaba ayuda. Solo quería verme trabajar. Me habló de sus planes, de sus dudas, de su miedo a no ser suficiente para nadie. Lo escuché con atención. Y sin darme cuenta, sonreí. No por lo que decía, sino porque me recordé a mí mismo. A ese hombre que alguna vez lloraba en silencio mientras trenzaba el cabello de su hija. En ese instante entendí algo importante, uno no deja de ser padre cuando su hijo deja de llamarlo papá. Uno deja de ser padre solo cuando se olvida de lo que significa amar incondicionalmente. Yo no me había olvidado. Pero ya no estaba dispuesto a sacrificar mi paz por alguien que no deseaba compartirla conmigo. Cierro esta historia sabiendo que no hay villanos ni héroes en este relato. Solo decisiones. Y la mía fue dejar de golpear una puerta que, claramente, no volverá a abrirse. No por orgullo. No por revancha. Por dignidad. Y por primera vez en muchos años, me siento libre. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha tocado el corazón o te recordó algo que viviste, te invitamos a suscribirte, darle like al vídeo y activar la campanita de notificaciones. Comparte este relato con quienes valoran la empatía, la dignidad y la paz interior. Nos vemos en la próxima historia.